para controlar cualquier situación. Seguramente te has preguntado en más de una ocasión qué podemos hacer para tener control sobre una situación que se nos está yendo de las manos. Sin darnos cuenta y casi sin tener margen de maniobra, muchas circunstancias en la vida sacan la peor parte de nosotros. Nos convierten en un manojo de nervios, nos enfurecen o nos entristecen y nos venimos abajo. Ahora bien, para que esto no vuelva a ocurrirte, presta atención a estos trucos psicológicos que te ayudarán a controlar cualquier situación que se te presente. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Dato número 1. Presta atención a los juicios que realizas. Es importante hacer juicios más racionales. Si aprendemos a evaluar con mayor precisión y realismo, nuestras evaluaciones serán más justas y nos perjudicarán menos. Dato número 2. Pedir demasiado. El truco consiste en pedir en un primer momento mucho más de lo que queremos o necesitamos, para rebajar nuestra solicitud posteriormente. Se empieza por lanzar una petición realmente exagerada a alguien y lo más probable es que será rechazada. A continuación, se vuelve poco después y se pregunta por algo mucho menos desorbitado que en realidad es lo que realmente queríamos en un primer lugar. Este truco también puede sonar contraintuitivo, pero la idea detrás de esto es que la persona se sienta mal por negarse en nuestra primera solicitud, a pesar de que no era razonable, por lo que cuando se pide algo razonable se sentirá más obligado a ayudar en esta ocasión. Dato número 3. Usa el nombre propio. Utilizar el nombre propio de una persona o de su título, según sea la situación, es otra herramienta para ganar la confianza. Dale Carnegie, autor de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, explica que el uso del nombre de alguien resulta increíblemente importante y eficaz para lograr una amistad. Se dice que el nombre de una persona es el sonido más dulce en cualquier idioma para esa persona. El nombre es la parte fundamental de nuestra identidad, de modo que escucharlo valida nuestra existencia y nos inclina a tener sentimientos más positivos acerca de la persona que nos los dice. El uso de un título o un apodo también puede tener efectos muy fuertes. Esto puede ser tan simple como llamar a un conocido y llamarle amigo o compañero cada vez que lo vemos, o referirnos a una persona con la que deseamos trabajar o seguir trabajando como jefe, aunque esto pueda parecer algo cursi, en la práctica funciona. Dato número 4. Aplica la técnica del espejo. La técnica del espejo o mímica es algo que algunas personas lo hacen de forma natural. Las personas con esta habilidad son consideradas como camaleones. Tratan de mezclarse con su entorno copiando los comportamientos de otras personas, gestos e incluso los patrones del habla. Sin embargo, esta habilidad también puede ser utilizada conscientemente y es una gran técnica de parecer más amistosos. Los investigadores estudiaron la mímica y encontraron que los que habían sido imitados eran mucho más propensos a actuar favorablemente hacia la persona que los había copiado. Aún más interesante fue su segundo hallazgo, de que los que tenían a alguien que les imitaba su comportamiento parecían más interesantes y más agradables delante de los demás. Es probable que la razón por la que esto sea así es el reflejo de la conducta de alguien le hace sentirse validado. Esta validación se asocia positivamente con sentir una mayor autoestima y mayor seguridad, más felicidad y sentir una mejor disposición hacia los demás. Dato número 5. Saber corregir. No es buena idea corregir a la gente cuando se equivoca. Dale Carnegie también señaló en su famoso libro que decirle a alguien que está equivocado es algo que generalmente es innecesario y logra que los demás se alejen de nosotros. En realidad hay una manera mejor de mostrar desacuerdo y convertirlo en una conversación educada sin decirle que se equivoca, pues afecta a la esencia de su ego. La idea detrás de esto es bastante simple. En vez de discutir, escucha lo que tiene que decir y luego trata de comprender cómo se siente y por qué.
A continuación, descubre el terreno común que compartes con él y utilízalo como punto de partida para explicar tu posición. Esto hace que el otro se muestre mucho más propenso a escuchar lo que tienes que decirle y te permita corregirle sin perder tu posición. Dato número 6. Repetir las cosas. Repetir de nuevo algo que nuestro interlocutor acaba de decir es una de las formas más positivas para influir en los demás, pues mostramos que realmente entendemos lo que nos está diciendo y cómo se siente, manifestando así nuestra empatía. Una de las maneras más efectivas de hacer esto es parafraseando lo que dicen y repitiéndolo de nuevo, también conocida como la escucha reflexiva. Los estudios han demostrado que cuando los terapeutas utilizan la escucha reflexiva, la gente tiende a revelar más sus emociones y tienen una mejor relación terapéutica. Esto se puede transferir al hablar con nuestros amigos. Si escuchamos lo que nos dicen y lo reformulamos como una pregunta para confirmar que lo entendimos, van a sentirse más cómodos al hablar con nosotros. Ellos también van a mostrar una mayor amistad y serán más propensos a escuchar lo que tenemos que decir, ya que puso de manifiesto que nos preocupamos por ellos. Dato número 7. Cuando alguien te mira fijamente. Si notas que alguien está mirando tu atuendo o te mira fijamente y de forma que te hace sentir incómodo, ya sea en el metro o al entrar en cualquier sitio que ocurra, simplemente mira sus zapatos y verás cómo enseguida desvía su mirada. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 8. Si le caes mal a una persona. Aunque las personas no suelen hacerle un favor a alguien que le cae mal, también es cierto que es un favor demasiado pequeño que no podrán negar. De esa manera podrás romper el hielo y la persona sentirá que después de todo, no le caes tan mal. Dato número 9. Cuando quieres demostrar que tienes la razón. Cuando hagas una pregunta, trata disimuladamente de asentir con tu cabeza al momento que preguntas. De esta manera, das a entender que tienes la razón y tu interlocutor estará de acuerdo contigo. Dato número 10. Deslízate en la multitud. En lugares llenos de gente, mira en la dirección de tu movimiento. Te sorprenderás de lo fácil que la multitud se hace a un lado dándote paso. Dato número 11. Imita el lenguaje corporal de tu interlocutor. Imitar el lenguaje corporal de la persona con la que estás conversando es una excelente forma de ganar su confianza, siempre y cuando sea de manera sutil. Dato número 12. Maneja la hostilidad. Si sientes que en una reunión alguien tiene una actitud hostil para contigo, intenta sentarte al lado de esa persona. La proximidad los hará sentirse más incómodos con su actitud hostil y te permitirá manejar la situación. Dato número 13. Consigue las respuestas que quieras. Si le haces una pregunta a alguien y solo responde parcialmente, espera. Si permaneces en silencio y mantienes el contacto visual, las personas normalmente continuarán hablando. Un clásico truco del periodista. Aprender estos trucos son definitivamente un plus a la hora de manejar las diferentes situaciones que están en tu vida. Pero es importante que cada uno de los trucos que damos aquí deben ser utilizados de forma consciente y de una manera positiva al influir en los demás. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.